porque aquí estamos haciendo una huevada que es delito. Esto es un delito. Y es la única manera de hacerlo. Pienso en el caso Hermosilla y se me viene a la mente una cloaca. Sí, ese conducto por donde van las inmundicias en una ciudad. Una cloaca es el denominador común de la conducta del delincuente Hermosilla, usando su propia confesión de ser un delincuente. Aquí estamos haciendo una weá que es delito, dijo. Solo falta la resolución del tribunal que confirme lo que él dice que hace, delinquir. Pero convertirse en el jefe de la cloaca no es tan fácil y requiere no solo tener pocos escrúpulos, sino que si hace falta sobrepasar los márgenes de la ley, es decir, delinquir. Hay que ser pillo, o usando la jerga penitenciaria, vivo o choro, que son los que dominan y ejercen el poder sobre los demás en la cárcel. Y además metódico, para ser capaz de grabar todo, guardar todo tipo de comunicación, tener un auténtico archivo paralelo con 700.000 páginas de WhatsApp y ser capaz de utilizarlo y de manipularlo, saber decir lo que cada uno de sus clientes y amigos quiere escuchar y dar o recibir información con celeridad política. Una vez cruzada la línea de la legalidad, el jefe de la porquería ya no tiene, según sus propias palabras, reparo en vivir al otro lado de ella. En esta cloaca, los residuos que salieron a flote son igualmente inmundos. Vamos con algunos de los que conocemos hasta el momento. El jefe de la Policía de Investigaciones formalizado y en prisión preventiva por pasar la información secreta de distintas investigaciones al jefe de la cloaca. Es decir, cometiendo eventualmente un delito para ayudarle a este amigo con el que se invitaban a tomar chardonnay y comer churrasco. Segundo, asesor, amigo y cliente deudor del jefe de otra banda, Daniel Sauer, uno de los dueños de SFT y Factop, sociedades que se dedicaban a defraudar, según las investigaciones en su contra, con apariencia de ser corredores de bolsa y factoring, que fueron sancionados por la Comisión para el Mercado Financiero y respecto de las cuales él sabía que trabajaban con documentos falsos. Más de 10.000 facturas falsas llevan hasta ahora. Tercero, fue el defensor en la acusación constitucional del exministro Chadwick, para lo que consiguió un informe en derecho de un académico extranjero pagado con plata que pasó por la cuenta de este personaje que está preso, el mismo Daniel Sauer, pero que no recuerda quién lo financió. Raro el olvido. Cerca de 30 millones que no sabe si se los encontró en la calle o cayeron del cielo. Y el dato del profesor extranjero fue dado por un hoy ministro de la Corte Suprema. Hermosilla dijo sobre este punto: Daniel actuó como intermediario únicamente y estos fondos posteriormente se los reembolsé. No recuerdo quién en definitiva se hizo cargo de este gasto. Una amnesia temporal muy conveniente. 4. Chats con el pololo de la ministra Vivanco de la Corte Suprema, transando cargo y pagos de premios en la última nominación de fiscal nacional en que postulaba el fiscal regional de Aysén. 5. Ministros del Poder Judicial investigados por la Comisión de Ética de la Corte Suprema y por el Ministerio Público por la influencia de Hermosilla en su nombramiento. Los ministros Matus y Ulloa le dijeron a Zipper que hablaron con el abogado cuando estaban postulando los cargos. Por ahora no han aparecido delitos vinculados a estos nombramientos. Por ahora. 6. Abogado y amigo de la familia Jalaf, creadora del grupo Patio, a la que le acomodaba el mecanismo de las facturas falsas para generar liquidez. 7. Como miembros del gobierno de turno son parte de los clientes estrella y con poder de Hermosilla, también fue asesor jurídico, hasta que se inundó la cloaca, de Miguel Crispi, flamante asesor del presidente Boric, para defenderlo por su supuesta participación en el caso de los 70.000 millones defraudados con los famosos convenios. Los residuos de la cloaca, como ven, repartidos para todos lados. Pero, ¿cómo se controla una cloaca? ¿Quién es el que consigue manejar las riendas? ¿El más ambicioso? ¿El más turbio? ¿El que se rodea de poderosos? ¿El que busca desesperadamente reconocimiento en aspirantes a delincuentes como él, como Sauer, que está preso y ha confesado con toda la perso y carcajadas mediante la entrega de 140 millones para no pagar impuestos al fisco por más de 3.000? El que controla a la cloaca es el Al Capone de Cuneta, Hermosilla, metido hasta el cuello en investigaciones por delitos tributarios, coima, lavado de activos. ¿Es el más chanta también? Miren, en su declaración ante la Fiscalía, Hermosilla dijo, literalmente, lo cito,
Leonarda me señaló que se le debía a alguien del Servicio de Impuestos Internos la suma de 10 millones, habiéndose pagado previamente por parte de Sauer una suma para esta persona. En la reunión yo le pido a Sauer que pague los 10 millones que se deben. Lo digo en términos impropios, indebidos. Asumo ese gran error que cometí. Asimismo, también le digo, sepárate una gambita, pensando en que, dado lo que viene, probablemente tendrá que sufragar más gastos. En ningún caso pretendí defraudar a Daniel. ¿Por qué le debes plata a alguien del Servicio de Impuestos Internos? ¿Plata para sufragar más gastos? ¿Gastos se llaman ahora las coimas? ¿Pagarle a alguien del Servicio de Impuestos Internos vendría siendo algo normal? Cuando dice que en ningún caso pretendió defraudar a Daniel, ¿hay que felicitarlo? ¿Qué pasa con el resto de los contribuyentes que pagamos los impuestos y arreglamos nuestros problemas legales con las herramientas que la misma ley nos da? ¿Somos idiotas? El COA del señor Cloaca es repugnante. Hermosilla claramente no evitó que el agua sucia desbordara a la altura del alcantarillado. Era imposible hacerlo, incluso para un sinvergüenza como él, porque cuando reconoció aquí estamos haciendo una weá que es delito, el agua se hervía, se desbordó. ¿En qué planeta o circunstancia usted diría algo así si es que no ha cometido un delito? En ninguno, no en el planeta Tierra. ¿Qué justificación hay para delinquir y para después jactarse de delinquir? ¿Hay un estado de necesidad o coacción? No. ¿Hay un desvío de otro tipo? Tal vez. ¿Hay una confianza brutal en sí mismo y un profundo sentido de impunidad en su actuar? Muy probablemente sí. ¿Cuáles son sus razones? ¿Cuáles son los códigos del jefe de la cloaca? Las motivaciones de las acciones de los delincuentes solo pueden descubrirse en los mismos delincuentes. Es a ellos a quienes hay que preguntar los motivos por los que han elegido delinquir. Pero el proceso hacia la conducta desviada se alimenta de la aceptación de valores subterráneos propios, de la neutralización de los valores tradicionales y de la elección de la conducta desviada. Los delincuentes, de hecho, cuando actúan criminalmente, se autojustifican mediante técnicas de neutralización, con el fin de superar sentimientos de culpa o vergüenza en el caso de ser descubiertos y para evitar la encarcelación, como en este caso, en que ya hemos visto, hoy por hoy, el despliegue de técnicas de neutralización por parte de Hermosilla, tales como la negación de la responsabilidad, por ejemplo, estoy enfermo. Él ha dicho, literal, debido a mi situación de salud no tengo acceso a financiamiento bancario normal. 2. Negación del perjuicio. Para él nunca existió defraudación, solo errores o frases impropias. A pesar de que, según la querella del Servicio de Impuestos Internos, el perjuicio fiscal alcanza a 800 millones y se persigue su responsabilidad por el delito tributario de presentación de declaraciones de impuesto a la renta maliciosamente falsas entre los años tributarios 2020 y 2024. ¿Qué hacía Hermosilla? Según el Servicio de Impuestos Internos, declaraba rentas por montos menores a los que efectivamente percibió, rebajando de forma indebida la base imponible del impuesto global complementario que les correspondía soportar en dichos periodos. Se le atribuye reiteración del delito, lo que lo agrava. 3. Negación de la víctima. Según él, no lastimó a nadie o no sabía de tal o cual situación. Cuando declaró sobre su compra de un departamento en Concón, en parte con plata de facto, dijo, entre otras cosas, en general yo me dedicaba a trabajar y el tema de los pagos lo delegaba en mis secretarias, quienes manejaban mis cuentas. También dijo que estos temas los manejaba su contador, cuando declaró que el dinero que recibía de facto no lo declaraba como ingreso en sus declaraciones de impuestos. El recurso a una lealtad superior es otra técnica de neutralización. No lo hice en mi beneficio. Así, Hermosilla ha dicho, yo entregaba un cheque abierto a cambio de una línea de crédito y pagaba los intereses que me cobraban los Sauer, que eran bastante altos. Agregó, descarto que me haya beneficiado en las operaciones facto. En verdad, hacía uso de una línea de crédito, que siempre pagaba, con intereses bastante altos. Por otro lado, los arriendos que me cobraban por mi oficina eran muy altos. Me cobraban carísimo. Pobre, ¿no cree? Lo dice quien cobra honorario por 200 millones a un solo cliente. La cloaca existe, siempre ha existido, pero en este caso su visualización es clara,
meridiana. Hay oportunidades donde tiene que morder al funcionario. Aquí la cloaca actúa, trabaja, funciona, pero está o estaba muy escondida para las personas normales. Sin embargo, no estaba escondida para la otra tortuga ninja, la famosa Leonarda Villalobos. ¿Se acuerda de esa tortuga mutante del mismo nombre? Leonarda, que vivía en la alcantarilla junto a las ratas. La única diferencia con los monos animados es que aquí ninguno tiene nada de héroe. Bueno, la Leo se quiere hacer la Gil, o la Longi, siguiendo con el COA carcelario. Es decir, quiere parecer inocente y desprotegida, hacernos creer que es más novata en el ambiente. Entonces se pone un polerón infantil tipo de Disney para la entrevista que le dio a Chilevisión hace un tiempo atrás. Y miente en televisión diciendo: no he pagado nunca a nadie el servicio de impuestos internos, ni de ninguna otra parte, suma alguna de dinero, por información o alguna otra cosa. Pero 2 doritos después, avanzada la investigación de la Fiscalía, su propia abogada multitask, Alejandra Borda, reconoce que le pagaba por supuesta asesoría a los funcionarios Robles y Mejías de la Tesorería General de la República y el Servicio de Impuestos Internos respectivamente. Mentirosa profesional, además de querellada por el Servicio de Impuestos Internos por delito tributario, lo mismo que su marido como representante de su empresa, Asesoría y Negocios Comercio S.p.A., por declaraciones a la renta falsa, con prestaciones de servicios inventadas y facturas chantas incluidas. Obvio que el rol de víctima también lo explota desde la alcantarilla la Leo. Fíjense que se querelló en diciembre del 2023 en contra de la señora de Toppelberg, otro de los involucrados en Factop, porque habría filtrado los audios que ella misma grabó y le envió. ¿Y saben por qué se querella? Por no cumplir con la obligación de reserva respecto a la información del procedimiento que se seguía ante la Comisión por el Mercado Financiero por las irregularidades de las sociedades y por difundir conversaciones. Irónico, ¿no? La Leo, en su pose de víctima, argumentó la falta de sororidad de esa mujer con ella, lo que en su opinión sería reprochable desde el punto de vista moral y penal. Los burros hablando de orejas, ¿no? O las tortugas hablando de caparazones. No tengo idea si se condenarán o no a la mujer que habría filtrado los audios, o si al filtrarlos, si es que fue ella, su objetivo era el de salpicar el agua del alcantarillado para todos lados para beneficiar a su marido. Pero lo que tengo claro es que fue una decisión que permitió destapar toda esta inmundicia. ¿Cuál es la primera hueá que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del servicio, cuándo, cómo, cuánta información, etcétera, qué errores lleva, qué huevada, etcétera. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Pero volvamos a Hermosilla. El jefe de este entramado delictual ya se debe estar encargando de obtener datos, indicios y pruebas que lo blinden ante las actuaciones judiciales que existen contra él y que probablemente existirán en un futuro. Por ahora tenemos la querella del Servicio de Impuestos Internos en su contra, otra querella del Consejo de Defensa del Estado, una acción de algunos diputados socialistas y una audiencia de formalización solicitada por el Ministerio Público y fijada por el Tribunal de Garantía que se está llevando a cabo en estos días. Con todo esto, ahora, Hermosilla ha manifestado que quiere colaborar y renunciar a su derecho a guardar silencio. Por eso declaró: qué tierno, ¿no? ¿Tendremos que darle las gracias por intentar configurar un atenuante que lo beneficiaría? Hay incertidumbre sobre el resultado de este caso. ¿Pasará como tantas otras veces en que no nos enteramos de todo y que terminan sin castigo los responsables? Es obvia la pregunta, considerando que no ha pasado nada en casos como el robo de computador y la caja fuerte con las boletas de garantía de los convenios del Ministerio de Jackson, como la quema de estaciones del metro del estallido antisocial, los políticos metidos en el caso convenio, o hace un poco más de tiempo la no presentación de querellas por parte de la autoridad pública en el caso de financiamiento ilegal de la política. Entonces es legítimo preguntarse si este caso será uno más que quedará en nada o se investigará en serio y se sancionará a los responsables. Habiéndose desbordado la cloaca, lo único que queda es reparar el daño provocado por la inmundicia. Y para eso se necesita rapidez y resultados concretos de la justicia. El daño a la fe pública y a las instituciones es inmenso. Se afectó a todos los poderes del Estado, judicial, legislativo y ejecutivo, al mundo empresarial. También se afectó la legitimidad del sistema tributario y de organismos como el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería, la Comisión para el Mercado Financiero, entre otros. Acuérdense que Sauer no tenía cómo justificar una serie de millonarias inversiones realizadas años atrás, por lo que el Servicio de Impuestos Internos le imputó 7 liquidaciones tributarias por más de 3.000 millones en el 2015. Ese cobro,
3 años después fue anulado. Y hasta ahora no se sabe cuál fue el argumento de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos que aceptaron borrarlo. Es a ese caso que se refería Sauer cuando reconoció que le pagó 140 millones a la Leo para que le eliminaran su millonaria deuda. ¿Cómo no va a existir afectación a estas instituciones? En su momento fueron suspendidos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y luego reincorporados. Todo esto filtrado a la prensa rápidamente, pero hasta la fecha no tenemos una explicación sobre lo que pasó. Con todo lo que hemos dicho, no parece ser tan importante el gremio de los abogados, pero sin duda también se afectó. Se ha profundizado la ya popularizada fama de mercenarios de muchos en nuestra industria. ¿Cómo quedan el honor y el reconocimiento de un abogado que estudia y prepara estrategias inteligentes en materia de litigación? Se generan dudas, se meten todos al mismo saco, y es entendible que sea así, considerando que este era uno de los distinguidos y connotados abogados penalistas de la plaza. El valor de la palabra empeñada, el valor de la seriedad y del ejercicio profesional ético no existen en tipos como Hermosilla. ¿Y el Colegio de Abogados qué hace? Inicia un proceso de investigación ética a efectos de determinar si en lo que está ocurriendo hay o no infracción de los deberes que impone su código de ética, pero que conforme al artículo 18 de su reglamento disciplinario tiene el proceso suspendido a la espera de que avance la investigación penal. Insólito, ¿no? Si el Colegio de Abogados tiene que esperar la sanción penal para hacer efectiva una responsabilidad ética, ¿para qué existe? La Cámara de Diputados también cree que este caso cloaca afecta gravemente a las instituciones y por eso se encargó de reunir antecedentes relativos a los actos del gobierno relacionados con las eventuales irregularidades en el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero, instituciones del Estado. Se creó, entonces, una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Estas comisiones sirven para poco, ya que se interroga a algún funcionario o autoridad por parte de un diputado y luego se emite un informe. Nada tan útil, pero al menos sirvió para seguir colocando el foco mediático sobre este asunto y como un acto simbólico, al pedirle a algunas autoridades que fueran a dar explicaciones. Por ahí pasaron Toá, Cordero, el presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio, la Comisión para el Mercado Financiero, el propio Servicio de Impuestos Internos, el presidente del Colegio de Abogados, entre otros. Según los parlamentarios, este caso ha evidenciado las falencias que existen en nuestro sistema político y judicial, especialmente en la designación de altos cargos públicos que Hermosilla hábilmente utilizó a su conveniencia, generando verdaderas redes de corrupción y tráfico de influencias para acceder a información relevante y reservada para favorecer a clientes y a otras personas. Estamos de acuerdo entonces que el actuar del jefe de la cloaca ha afectado la credibilidad de instituciones fundamentales para nuestro país y por eso es curioso que los partidos políticos y precandidatos presidenciales estén en silencio. Puede deberse a una esquila incontrolada, peligrosa, la que más miedo de los amigos da. ¿Miedo a qué? A que se pueda publicitar el material que ha acumulado, guardado en las más de 700.000 páginas de chat. Así las cosas, me preocupa que no pase nada, lo que sería un escenario posible si es que ha logrado blindarse con estructuras de poder que le servirían de soporte y de escudo, ya que algunas de ellas han podido ser puestas en marcha con ayuda desde la cloaca. Los políticos y jueces fontaneros que utilizan este perfil de profesionales acaban muchas veces en sus manos y tal vez por eso hay nervioso silencio. Este jefe de la cloaca no entiende siglas de partidos, claro está, porque defendió desde ministros de derecha hasta poderosos funcionarios de la moneda. Ha logrado blindarse una serie de amistades, rehenes, en el mapa judicial, que le podrían asegurar cierta distancia ante procesos futuros contra él. Una completa y compleja estructura de poder que lo saca fuera de una simple figura de fontanero del Estado. Soy Rocío Cantuarias, abogado para FNM.